Atención. Durante las próximas 2 horas, comienza el programa que da histerias e intrigas. En su 5ª temporada, inicia Alerta OVNI 2012. Conducción, Héctor. Edición, Marcelo Vidal. Producción, Antena 1 Radio. Nuestro blog es www.aifo.net. Nos encontramos en una nueva edición de Alerta OVNI 2012. Buenas noches, Antena 1 Radio, muy buenas noches. Y aquí, en la Ciudad de México, transmitiendo hasta allá, a donde usted me está escuchando en este momento. Hoy, día viernes, y afortunadamente con un invitado interesantísimo por sus conceptos, una voz juvenil, pero estudioso de un tema espinoso para muchos, para otros, un tema de mucha fertilidad, porque connota a la salud. Esta noche con nosotros en Antena 1 Radio, el señor Gastón Vargas desde Argentina, Buenos Aires. Y gracias a ustedes porque me encuentro aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Héctor y una vez más con este gusto saludando al resto del equipo de Antena 1 Radio y en la producción de todo este proyecto ya en su 5ª temporada. Canal hermano de Alerta OVNI 2012 y lo que falta. Así que un abrazo, señor Gastón. Bienvenido a este espacio. Hola Héctor, muy buenas noches a vos y a todos los que están escuchando. Los saludo desde Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, capital, Argentina, y con muchas ganas de compartirle la información que tengo, mi experiencia empírica y algunos que otros casos que ya se irán dando cuenta. Muchas gracias nuevamente, la verdad que me pone muy contento poder compartir estos descubrimientos del Dr. Rutger Hammer, ya presentes en la historia desde 1981. Así que vamos a hablar un ratito hoy a la noche. Buenas noches a todos. Y desde ya de todo el equipo de producción, de que nos están escuchando, desde ya muchas gracias Gastón por arrojarnos esta información que para muchos puede ser conocida, pero para otros no. Y déjame comentarte que aquí en Antena Radio, y gracias a ustedes que hacen este espacio, ustedes que nos están escuchando, que Antena 1 Radio junto con su canal hermano Alerta OVNI 2012 se está intentando ser los oídos de los eventos misteriosos, polémicos, hasta los ufológicos como nos gustan, y en algún momento seremos un poquito más también las piernas y los ojos de la información diferente, y esto diferente es lo que hoy nos va a platicar precisamente Gastón. La medicina germánica, Dr. Hammer, el nuevo paradigma médico. Se viene escuchando algo de esto por muchos medios, Gastón. Pero antes de entrar a ello, antes de meternos a la cancha, eres muy joven, eres deportista, eres inquieto. ¿Dónde te engancha la medicina germánica? El por qué con el Dr. Hammer. ¿Nos pones un poquito en contexto, por favor, tu experiencia? Bueno, Héctor, te cuento un poco. Soy joven. Me considero joven, tengo 31 años. A eso de los 24 años hago un gran cambio en mi vida. Cuando yo estudié la carrera de contador público, ya a los 23 años tenía mi propio estudio contable. A los 24 años estaba recontrapasado de trabajo, principios de ataque de pánico. Ya tenía 2 estudios y yo venía con la idea de que lo único que importaba era el dinero y que necesitaba más y más día a día, hasta que me di cuenta que eso no me llevaba a ningún lado positivo y que lo único que me generaba era más dependencia, más problemas y más estrés. A partir de ese punto vuelco mi vida 180 grados, me voy por un lado hasta cambiarla a 360. Empiezo a hacer meditación, empiezo a hacer reiki, empiezo a hacer distintas técnicas que voy descubriendo a poquito, y eso me habla de un entendimiento que tenían otras ciertas personas, hablando del budismo y demás, sobre el cuerpo, un entendimiento más energético, pero era un entendimiento mucho más lejano al que tenemos hoy en Occidente. Pasa el tiempo y descubro, de casualidad,
que no existe, vaya de paso. Ya de tanto buscar, siempre fui muy curioso. Traté de entender por qué la gente hablaba de los chakras, hablaban de emociones, hablaban de que el cuerpo reaccionaba ante emociones. Y no es nada nuevo saber que cuando una persona se pone nerviosa, por ejemplo, antes de entrar a un examen, se le puede soltar el vientre y puede agarrarle una especie de diarrea. No es nada curioso saber que cuando una persona está muy nerviosa, la emoción la afecta y aumenta la presión de la sangre. Lo único que había que hacer era desenterrar un poquito esos conceptos y llevarlos más a la profundidad. Luego descubro los conocimientos del Dr. Hammer, las 5 leyes biológicas, y cuando lo descubro, la verdad que me caigo sentado porque explicaba cosas que yo creía, pero que no podía explicar porque me faltaban conocimientos de anatomía, de embriología, y además, lógicamente, las leyes que Hammer descubre, que son de la naturaleza, y que no solo se aplican a nosotros, sino a todo el cosmos. Pasan algunos meses, me pongo a estudiar, empiezo a aprender. Es muy difícil encontrar información de Hammer al principio. Los libros de Hammer se tradujeron recién en el 2001, así que antes estaban solo en alemán, imagínense. Además de que ya vamos a hablar, hay una especie de conspiración atrás de Hammer. Y bueno, buscando logré acceder a distintos tipos de cursos, distintos tipos de informaciones, a todos los libros del Dr. Hammer. Y a partir de ese punto me puse a leerlos, a estudiar, volverlos a leer, releerlos y releerlos. Y es el día de hoy que no pasa un día que no los leo al menos 1 hora por día. Son lo que él llama un testamento de su nueva medicina, que más que medicina es una ciencia, ya que, como ustedes sabrán, la medicina en realidad es pseudociencia porque está basada en hipótesis que ninguna está confirmada y en dogmas que son erróneos, y que en 2 casos puede haber resultados totalmente distintos y nunca van a obtener el mismo resultado en 2 casos. Por lo tanto, no condice una de las normas de la ciencia, de la repetibilidad. Así que bueno, así empieza mi descubrimiento con las leyes del Dr. Hammer y bueno, desde que las descubro, mi vida ha cambiado porque te dan un modo de entender la vida y te hacen entender cómo vivir, para qué vivir y cómo vivir principalmente. Y lo único que te hacen entender es que el único objetivo de la vida es que seas feliz, ya que el resultado de la coherencia es la felicidad. Y Hammer te explica biológicamente por qué la incoherencia psíquica genera un conflicto biológico, un choque biológico, y ese choque biológico va a generar una adaptación en el cuerpo, en un órgano específico y en un relé cerebral específico, con el simple objetivo de ayudarte a sobrevivir contra aquello que amenaza tu vida o la de alguien vital para ti. He allí el banderazo de salida. Buenas noches nuevamente en Antena 1 Radio. Buenas noches. ¿Qué temas acabas de abordar, Gastón? ¿Qué temas? Desde las emociones, Reiki, meditación, budismo, energético y más. ¿Qué temas? Sospecho que llevas por tu edad ya por lo menos una decena de años en esto y como bien lo acabas de decir, nunca mejor dicho, todos los días, casi como oración, sigues estudiando. Pero hubo una parte que la voy a tomar. Absolutamente empírico. Es así, Héctor. Hace ya 10 años lo vivo y es una realidad. Y me dedico a brindar cursos, a enseñar. Y de hecho he armado un proyecto que se llama Awakening Project, que allí enseñamos no solamente la nueva medicina germánica, sino que enseñamos técnicas orientales como yoga, reiki y meditación. Enseñamos alimentación consciente, explicamos cómo hay que comer, para qué comer, cuándo comer, dónde comer y cómo afecta la comida en tu organismo. Tomamos el cuerpo como un todo y no solamente como un órgano. Entendemos que la función hace al órgano y que es importante trabajar la psiquis, el órgano y el conflicto específico. Entendemos que el cuerpo tiene 2 fases y en cada fase es necesario algo específico. Y tomamos cada técnica como una pieza de un gran rompecabezas, donde mientras más fichas tenemos, más visión macro tenemos de la unidad. Fíjense que a medida que va pasando el tiempo, cada vez el sistema se encarga de dividirnos más, nos especializan y perdemos la visión macro, solamente tenemos una visión micro.
hablando de medicina si quieren, o de ingeniería, o de la carrera que sea, ya nadie sabe cómo funciona el todo. Ya se necesitan un montón de personas para hacer funcionar algo. Ya hay especialista en rodilla y el especialista en rodilla solo sabe de rodilla, y hay un especialista de especialistas de rodillas de una parte específica que solo sabe de esa parte, y se perdió la visión global, se perdió el médico de familia, se perdió aquel que acompañaba, aquel que ayudaba psíquicamente a la familia a dejar de conflictuar porque conocía y entendía. Ya no se tiene tiempo de tratar a una persona, ya que la persona es un número. Tampoco le podemos echar la culpa a los médicos porque nosotros los pusimos en el lugar donde están. Tampoco le podemos echar la culpa al sistema porque lo creamos nosotros. Tampoco nos podemos echar la culpa a nosotros mismos porque somos parte del sistema, pero sí podemos empezar a hacer un cambio desde nosotros mismos hacia afuera. Y eso es lo que pretendo, que cada uno se pueda transformar en una luz, pero que esté encendida, ya que la mayor parte de la gente pretende iluminar con la lamparita apagada, y esa es la gran incoherencia de la vida. Si no somos felices, la luz está apagada. Y para ser feliz hay que ser coherente. Y ser coherente implica creer y accionar en base a lo que creo que tengo que hacer. Si yo hago una cosa que creo que no la tengo que hacer, o que no me gusta, o que me hace mal, estoy siendo incoherente. Cuando miento, estoy siendo incoherente, porque estoy diciendo algo que yo sé que no es cierto. Esa incoherencia genera lo opuesto a la felicidad, ¿sí? Y ese odio y rencor se esparce por todos lados y cada vez más. Y es por eso que cada vez hay más enfermedades, y hoy se los voy a explicar cómo y por qué se desarrollan. Wilhelm Reich, es posible que ya también lo sepas. El hombre tiene derecho a saber. Wilhelm Reich, otro doctor alemán. Sehen Sie mal, Sie sagen, wenn Sie gegen die Schulmedizin sind, warum kommen Sie hier an eine Fakultät? Hat die Schulmedizin ein Monopol hier an der Fakultät? Was ist denn überhaupt Schulmedizin? Ein Sammelsurium von 5000 Hypothesen. Und da bildet sich ein, das Monopol zu haben. Ich komme als Wissenschaftler hierhin und nicht als einer, der den Katechismus auswendig gelernt hat und Ihnen Ihren Schulmedizin-Katechismus auswendig hersagen. Den kenne ich sowieso. Ich habe nach 15 Jahren Uniklinik-Erfahrung, kenne ich den. Ich weiß auch das, was Sie wissen, weiß ich auch. Aber ich komme hierher als Wissenschaftler und möchte Ihnen wissenschaftliche Beweise bringen. Naturgesetze, die haben wir bewiesen. Wir haben ja 7 Fälle an nächstbeste Fälle untersucht hier und haben festgestellt, ja, das stimmt. Das stimmt einfach. Das heißt, ich will ja gar nicht Sie irgendwie glaubensmäßig überzeugen, sondern ich will Sie als Wissenschaftler überzeugen. Durch Reproduzierung am nächstbesten Fall, wie das in der Naturwissenschaft auf der ganzen Welt üblich ist. Und da gibt es keine Schulmedizin oder Nicht-Schulmedizin. Hic Rhodos, Hic Salta, das ist die Reproduzierung und das ist die Verifikation. Basta. Dann muss, eins ist dann falsch, gut. Und was falsch ist, muss ein guter Verlierer sein. Für die Patienten müssen wir alles tun, um zu sagen, Moment, stopp, dann ist das verkehrt gewesen. Was machen wir, damit die Patienten in den Genuss dieser Sache kommen? Das ist meine Meinung. Es darf kein Glaubenskrieg sein. Es muss ein redliches Bemühen, ein fairer Kampf der Wissenschaft sein. Dafür sind wir an einer Universität. Esta es tu bandera, así lo asumo, Gastón. El hombre tiene derecho a saber, y lo voy a complementar, a saber que tiene que vivir en estado de salud. Tú propones este Awakening, se me escapa el nombre, ahorita me lo recuerdas, Awakening Project, donde también enseñas a la alimentación o muestras cómo alimentar. Me hiciste recordar al doctor Hiromi, se me escapa, Hiromi, creador del endoscopio, acerca de la importancia de masticar los alimentos, ensalivarlos, el comer despacio. Lo que tú estás haciendo, lo estás fusionando con otros principios, no solamente la medicina germánica. Por eso Awakening Project es un todo integral. Exactamente, Héctor querido, esto funciona de la siguiente manera. Explicamos cada técnica completa para poder entender la función macro, pero la nueva medicina germánica no es una técnica, es una ciencia. Es por eso que vos podés hacer Reiki, yoga, meditación,
trascendental, chamanismo o lo que sea, en algunos casos alguien va a obtener un resultado milagroso o en otros casos alguien no va a obtener ningún resultado. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es el por qué unos lo tienen y otros no. El entendimiento del macro te lo da la nueva medicina germánica, que es la ciencia, que te explica hasta cuándo tenés que hacer el tratamiento, por qué dejaste de sufrir, por qué te dejó de doler, o por qué te empezó a doler y hasta cuándo te va a doler. Nosotros podemos prevenir desde una infección hasta un infarto y podemos entender cómo. Mediante la alimentación, no solamente enseñamos cómo comer, sino enseñamos qué comer, y específicamente la alimentación biológica, que es algo que solamente nosotros lo brindamos en el planeta porque es una especie de adaptación de la nueva medicina germánica en base a los alimentos necesarios en cada fase del cuerpo, ya que, como es sabido, en la fase de curación del cuerpo, como el cuerpo está regenerando tejidos, necesita proteínas. Y si yo hago una especie de ayuno en la fase de curación, puede peligrar mi vida. Es ser consciente de qué momento o qué faceta estoy de mi vida, qué faceta está atravesando mi cuerpo, qué faceta está atravesando mi psiquis, ser coherente con lo que estoy viviendo, acompañar la coherencia para luego poder resolver y completar la etapa para seguir adelante y seguir viviendo distintas experiencias. Pero sí, enseñamos muchas técnicas y la nueva medicina germánica, que es una ciencia, para luego tener una visión macro y tener la herramienta para tratar cada fase de las cartas o de lo que se llama la brújula de Hammer, al entender que tenemos una fase diurna y una fase nocturna. Por eso tenemos dos sistemas nerviosos, simpático y parasimpático. Y a partir de ahí desencadenar un nuevo estilo de vida, entendiendo por qué y para qué, sin ser una creencia, ¿sí? Simplemente viviéndolo, experimentándolo. ¿Qué es medicina en tu concepto, Gastón? Porque medicina germánica, pero no estás hablando de profilaxis en el entendido que es prevención. Medicina para muchos es ya algo que te va a restaurar. La medicina germánica también actúa profilácticamente, lo quiero entender así. Ya después de esto vamos a entrar poco a poco a esas 5 leyes biológicas. Y al hablar de biología también podríamos arañar un poquito los conceptos de Bruce Lipton, el revolucionario Che Guevara de la biología desde los años 70. Y después un concepto más energético, como también lo alude Deepak Chopra. Pero ¿qué es medicina en tu concepto? Bueno, sí, como quieras. Con la nueva medicina germánica podemos entender absolutamente por qué funcionan todas las técnicas y por qué a veces no funcionan. Pero para hablar de nueva medicina germánica o del concepto de medicina, lo que hay que tener en claro es que esto es una ciencia, ¿sí? Es el entendimiento biológico de cómo funciona el cuerpo ante distintos choques biológicos. Los descubrimientos de Hammer radican en 5 leyes. Si quieren, en un ratito las enunciamos, pero lo que se trata de entender es cómo conflictúa la psique, cómo afecta el conflicto en el cuerpo, cómo se ve afectado y lesionado el cerebro y cómo esa lesión del cerebro activa una capa germinal o embrional específica que activa un órgano, ya que la función hace al órgano y ha sido creado por el cerebro, que a su vez por un comando de la psique. ¿Y cómo va a funcionar ese órgano dependiendo de la capa blastodérmica que lo haya creado en la embriogénesis, de acuerdo al choque biológico que tenga y a la fase en la cual se encuentre? La nueva medicina germánica es preventiva y te ayuda a entender, en el caso de que estés cursando un SBS, que es un sistema biológico y sensato del cuerpo, en qué fase te encontrás, cuánto tiempo te falta para curarte y cómo podés hacer para evitar recaídas o revivir el conflicto y que se vuelva psíquico o crónico. Pero la nueva medicina germánica, a diferencia de como se suele decir, no está en contra de la medicina. Recuerden que Hammer era médico y a los 23 años había terminado todas las carreras de doctorado que podía hacer en Alemania. A los 25 años había descubierto el escarpelo de Hammer y lo patentó. Ya tenía 2 o 3 patentes a los 25 años. Él era un médico, pero prestigiosísimo en Alemania. Estaba a cargo de 3 hospitales universitarios de oncología. Era radiólogo. Estamos hablando de una persona muy capacitada. No estamos hablando de alguien que no sabe de qué está hablando.
Y al descubrir estas 5 leyes biológicas, él hace un cambio radical en su vida, porque entiende por qué y para qué una persona tiene una enfermedad. Deja de echarle la culpa a la vida y empieza a echarse la culpa a uno mismo de lo que vivió y para qué vivió, dejando de ser paciente y convirtiéndote en activo de tu vida. De esa manera dejamos de echar la culpa a los demás y nos hacemos cargo de nuestros problemas, ¿sí? Hammer lo que empieza a hacer al principio es hacer algo que hacían los médicos hace muchos años. Preguntarle a la persona por qué creía que estaba enferma. Y a partir de ahí descubrió que ciertas personas que habían vivido un choque conflictual altamente dramático y habían afectado, por ejemplo, los riñones, todos habían vivido un mismo tipo de conflicto, con el mismo tipo de colorido, pero con distintas situaciones. Así que la nueva medicina germánica es preventiva, te ayuda a entender en qué fase estás, qué te está pasando, te ayuda a perder el miedo y evitar recaídas y evitar procesos crónicos de enfermedades y salir de esa rueda viciosa. Sí está en contra de medicar por las dudas y de medicar para matar a la enfermedad. Porque si ahora me das unos minutos, te explico algo importante que se viene dando hace ya muchos años, que es que en Israel, por ejemplo, están aprobadas en el Talmud las primeras 2 leyes biológicas de Hammer. Y ahora dirás, ¿por qué las primeras 2 y no la tercera, la cuarta y la quinta? Porque la primera ley de Hammer te dice que todo shock altamente traumático que te pilla a contrapié y es vivido en aislamiento, te genera una lesión cerebral específica en un relé del cerebro y afecta un órgano específico que va a actuar de una manera también determinada por el cerebro para adaptarse a una situación que amenaza con mi vida. La segunda ley de Hammer habla de la ley bifásica de la enfermedad o del cáncer. Habla de que en una fase activa va a ocurrir algo y en la fase de curación, cuando se haya resuelto el conflicto, se haya producido la conflictólisis, y si es disolución de conflicto, el cuerpo entrará en fase de curación. Fíjense que les habrá pasado que muchas veces están corriendo para terminar un proyecto o una entrega o un examen y cuando lo terminan, automáticamente, si se toman vacaciones o un descanso, les agarra fiebre, les agarra moco, les agarra un resfrío. Eso es muy sencillo de explicar, simplemente porque nosotros tenemos una programación biológica que no nos deja enfermarnos mientras nos está corriendo el león a nivel arcaico. Solo nos podemos recuperar y descansar cuando hemos escapado del león. Ahora preguntarán por qué las primeras 2 leyes sí y la tercera no. Bueno, esto es muy sencillo. Porque la tercera ley habla del sistema ontogénico de los microbios, cómo actúan en la fase activa y en la fase de curación. Y acá nos daríamos cuenta que el 90% de las enfermedades diagnosticadas como letales son la fase de curación de algo que ya está resuelto, que la persona ya estaba curada. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque los médicos no están en problemas, los que están en problemas son los laboratorios. Y los que financian a los médicos y a los hospitales son los laboratorios. Y los médicos, recuerden que los médicos están tan atareados y tienen tan poco tiempo, que todas sus capacitaciones son a través de revistas estadísticas. Y las revistas las tienen los dueños de los laboratorios. Entonces ellos se basan siempre en estadísticas proporcionadas por estudios de los cuales las empresas que son dueños de esas revistas son los laboratorios. Así que bueno, no me quiero ir por las ramas, me apasiona mucho el tema, freno y pregúntame lo que quieras. Pero aquí te das cuenta por qué no se puede aprobar la tercera ley, lógicamente porque habría que matar a las bacterias que en realidad nos están curando y se dejaría de diagnosticar con antibióticos, vacunas y ni hablar del tratamiento de quimioterapia, rayos que son más veneno que otra cosa. A todos nos gusta cuando sale lo apasionado y lo que conocemos, nos da incontinencia verbal, amigo. Eso dímelo a mí. Hubo una reunión en 2008 en las oficinas de un abogado judío, Eric Brian Fred. Los participantes, muchos, manifestaron una alarmante preocupación por algo que estaba pasando día a día y tan solo en Alemania. Más de 1.500 pacientes son maltratados y torturados hasta la muerte con quimio y morfina. Y aquí viene esta reunión, sale en la editorial de la Germánica Nueva Medicina. Con la ayuda de esta,
casi todos podrían sobrevivir. Aquí deriva una pregunta. Se requieren en la medicina que más conocida es estudios de gabinete, análisis, radiografías, tomografías y un largo etcétera. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo se puede confirmar el problema cerebral? ¿Cómo llegar a un diagnóstico en la medicina germánica? Espero haber sido claro con la pregunta, Gastón. Sí, fuiste claro, pero antes de decirte eso tengo que abordar otro tema. Más allá de cómo generar un diagnóstico en la medicina, lo que tenemos que decir es que la nueva medicina germánica lo que va a hacer es armar la ruta o las cartas de navegación de todo lo que vos fuiste viviendo en tu vida y te va a poder decir exactamente qué viviste y qué has vivido que aún no has superado. Pero para poder demostrar, Hammer, antes que nada, tiene un montón de herramientas, ¿sí? Él cuando descubre que todo shock psíquico altamente traumático genera una lesión en el cerebro y descubre que todas las personas que han vivido el mismo tipo de shock biológico y ha afectado a un riñón, por ejemplo, todos tienen la misma lesión en el cerebro y que aquellos que no han resuelto el conflicto tienen una forma de diana o artefactos que llaman los radiólogos en el cerebro en la misma área, y todos aquellos que han resuelto el conflicto les aparece un edema en el cerebro en la misma área que cambia de forma de diana a una forma más edematosa, y que posteriormente aquellos que lo han cicatrizado queda una especie de huella del conflicto que hubo ya cicatrizado. Ahora, es importante también entender que cuando a nosotros nos dicen que tal familiar o tal amigo ha muerto de cáncer, en realidad nosotros, por lo menos yo antes, nunca sabía realmente de qué moría la persona. Hammer denuncia la morfina como el veneno más mortal que nos pueden suministrar. Y eso es cierto, la morfina es un veneno y más de 2 semanas o 3 semanas en una persona que está débil y ha sufrido quimioterapia la lleva directamente a la tumba, y aquella persona que haya tenido muchos meses la morfina en su cuerpo ya no la puede dejar, y en el caso que la deje le agarra un ataque tremendo. Y la morfina es el causante de muerte en el 90% de los casos. También para hablar un poco de lo que es el tumor cerebral, el famoso tumor cerebral que no existe, ¿sí? Es la cicatrización glial del cerebro del relé afectado y lesionado durante el conflicto. Fíjense que no se dice cáncer de cerebro, se dice tumor cerebral, porque no tienen la menor idea de por qué aparece ahí, en ese lugar. Hammer encuentra las cartas de navegación del cerebro y proporciona unas cartas espectaculares, donde son descubrimientos para la medicina que la medicina no los tiene, donde ven en qué área afecta psíquicamente determinado conflicto biológico y en dónde se va a afectar el órgano específicamente si hay un choque en una parte del cerebro específico. Esto funciona en el 100% de los casos, no es que pasa porque sí y que de casualidad y en el 20 o 30%, estamos hablando en el 100% de los casos. Y algo más que me interesa que sepan, que probablemente no sepan, es que para que haya un diagnóstico de cáncer por parte de la medicina alopática, es que lo que Hammer descubre es que busca a 10 personas que tienen afectado el riñón, por ejemplo, y las 10 personas tienen un área afectada del cerebro que es la misma. Él empieza a descubrir las cartas de navegación del cerebro, algo que antes jamás había sido descubierto. Eso es uno de las entregas que tiene y de los descubrimientos de Hammer, donde a partir de ver en qué área del cerebro se encuentra el foco de Hammer o el relé cerebral afectado, directamente se relaciona con un órgano específico del cuerpo, el que va a estar actuando en fase activa o en fase de solución de distinta manera. Pero algo que me pareció muy importante decir es que, por lo general, la gente nunca sabe de qué muere y tampoco sabe cómo se genera el diagnóstico de cáncer y el pronóstico de muerte. Principalmente, una persona antes de ser diagnosticada con cáncer
se recibe el diagnóstico de 3 médicos: el médico patólogo, el clínico y el radiólogo. Todos con informes probabilísticos. No existe el diagnóstico de 100% de cáncer. El radiólogo da una probabilidad de certeza, el clínico otra y el patólogo otra. Y si superan el 50% hay diagnóstico de cáncer, como podrán ver. Otro de los descubrimientos de Hammer es que el 98% de las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad deberían sobrevivir. De modo que hay algo raro, ya que mueren el 95% de las personas que padecen de cáncer. Esto lógicamente es por los tratamientos invasivos como la quimioterapia y los rayos, la morfina y distintos tratamientos invasivos que lo único que generan son recaídas. Y no me quiero poner a hablar de la famosa teoría de la metástasis, que es totalmente ridícula, porque Virchow jamás encontró esa bacteria o célula que viaja por la médula y se transforma en otro tejido blastodérmico, que es totalmente ridículo. Simplemente la metástasis es un conflicto añadido al que ya tenemos, y estamos hablando de choques biológicos, no estamos hablando de un conflicto psíquico solamente. Lo que diferencia a un conflicto biológico de un conflicto psíquico es que el choque biológico es un shock altamente traumático que te pilla a contrapié, es vivido en aislamiento y en soledad, no lo puedo expresar del miedo que tengo, no lo puedo compartir y me agarra a contrapié. El ejemplo de contrapié es fácil explicado por Hammer con el ejemplo del arquero que se tira hacia la derecha pensando que el penal va a ir a la derecha y al final va hacia la izquierda y mira la pelota entrando al arco con un estrés tremendo, y eso es vivido a contrapié. En ese momento se genera un área del cerebro, una lesión específica y que va a afectar en el mismo momento el órgano asociado, de acuerdo a cómo haya vivido el shock esa persona. En cambio, un conflicto psicológico, estamos hablando de un conflicto más narcisista, de algo bueno o algo malo, me enoja o no me enoja, pero no cumple con los factores del choque biológico. Por lo tanto, un conflicto psicológico nunca va a generar una adaptación de un órgano. En cambio, un choque biológico sí. El doctor Hammer murió este año, 2 de julio 2017 en Noruega. Para poner en contexto, después de estos minutos aquí en Antena 1 Radio, Reinhard Hammer, tú me dirás si está bien pronunciado, médico alemán, inhabilitado según dicen. ¿Por qué? Aquí ya voy a darle una tuerca a la plática para regresar, porque hablas de que tiene un porcentaje de éxito del 92%, ¿sí? Y de hecho, en esto tan espinoso que se llama cáncer, fue inhabilitado. ¿Por qué corre toda esa versión? En esto vamos a entrar en unos minutos. Sin embargo, me haces acordar aquel concepto energético chamánico, tú lo mencionaste también, Gastón, el que se puede abordar en tu Awakening Project, estas disciplinas en torno hasta el chamanismo. Y uno de los principios es que el ser humano, al momento de ser concebido, llega con un huevo energético espectacular o bajo. Esto es un factor determinante, el cómo es concebido, el nivel de energía que puede tener este ser humano, porque también hay otro médico chileno, la medicina natural al alcance de todos, y es posible que ya sepas de ello, también del doctor Manuel Lesaeta, que es la doctrina térmica de la salud, y más o menos en la década donde nace el doctor Hammer, en los 30, ya el doctor Manuel Lesaeta ocupaba el agua para este tipo de estabilidad para la salud. ¿No se contrapuntean mucho estos conceptos, Gastón? Mira, no lo conozco, pero sí nosotros podemos explicar perfectamente por qué un bebé nace con cáncer o por ejemplo con leucemia, que es la fase de curación de un cáncer de huesos, pero no sé bien de qué habla. Lo que sí te puedo decir es que no hace falta ser muy brillante para darse cuenta de que si un bebé nace con algún problema o una discapacidad y vos le preguntás a la madre cómo está y cómo vivió el parto, en el 100% de los casos te va a decir que en algún momento vivió un shock altamente traumático, que puede haber sido una separación de su pareja, sentirse menos apetible sexualmente, cualquier tipo de conflicto, pero que fue un conflicto biológico. Y como la madre
está creando vida, está creando un cuerpo. Si conflictúa durante la creación y algo le hace cambiar, lógicamente lo que está creciendo en su cuerpo va a cambiar. Algo va a estar afectado y lo van a ver en el momento del parto. Nosotros explicamos el porqué del cáncer en cualquier niño que nace, en por qué cualquier enfermedad. De hecho, esto yo lo he visto empíricamente y después lo he entendido por qué. Muchas madres venían a mi consulta a preguntarme por sus hijos que estaban muy preocupados y yo lo único que me preocupaba era por ver cómo estaba la madre. Y cuando le preguntaba a la madre cómo estaba, me decía yo no importo, importa mi hijo. En ese momento yo, sin saber sobre nueva medicina, me di cuenta de que cuando la madre la pasás del patrón de eficiencia y responsabilidad de que tiene que ser una excelente madre al modo aprendiz, donde se puede equivocar, donde empieza a sorprenderse, a ver la vida con otros ojos, donde acepta lo que le ocurre y toma el control de su vida haciéndose cargo de todo lo que viene viviendo, empieza a reparar el conflicto y automáticamente su hijo se empieza a curar y en el término de unos pocos meses el bebé o el hijo que sea ya está curado. Lo único que había que arreglar era el problema de fábrica, si lo quieren llamar, o de la fábrica que es la madre. Cuando tú y yo platicamos previo a esta entrevista, te hacía alusión que es un principio que Deepak Chopra lo mencionó. Una persona no se puede sanar si los conflictos emocionales no están estables. Inteligencia emocional incluso. El doctor Hammer mencionaba, después de la pérdida de su hijo, también es diagnosticado con cáncer. Y entran otros autores, otros investigadores, te mencionaba a Wilhelm Reich, Kremer y en este caso hasta el doctor Hammer. La verdadera naturaleza se origina de una experiencia traumática. Esto viene dándose desde la medicina antigua, los antiguos chamanes. ¿Cómo pensar, Gastón, que el doctor Hammer es el pionero de este concepto que la experiencia traumática? Cuando ya en la medicina antigua se hablaba de ello, las huellas tóxicas, precisamente por un impacto emocional. Claro, es que Hammer lo que descubre es que el impacto, él está encontrando el hilo conductor entre las técnicas alternativas y la medicina tradicional, porque te está diciendo, el alma realmente existe y el alma sufre cuando vos sufrís. Por eso si vamos al origen de todos los males, es el apego a los resultados y la desvalorización, que es la falta de amor a uno mismo. Y cuando me falta amor sufro, y si sufro, mi psique conflictúa y va a intentar adaptar el cuerpo para dejar de vivir en incoherencia. Porque el cuerpo no entiende que vos tenés miedo de decir algo por lo que te pueda pasar. No entiende que tenés culpa y no haces algo porque tenés culpa. Imagínate un perro que no se anima a ladrar cuando entra un extraño a la casa de su dueño. Sería totalmente ridículo. Por lo tanto, lo que intenta hacer es adaptar el órgano que no está funcionando correctamente, según la psique, para que pueda, en este caso, comunicar un mensaje. Por eso aparece el famoso bocio en la garganta, proporcionado por la tiroides y demás. No sé qué me habías preguntado, me fui un poco de tema, me parece. Las culturas antiguas ya mencionaban este impacto, esta huella tóxica que se queda, se cristaliza, y la cultura chamánica ocupa cristales para extraer la toxicidad, y es cuando el componente energético se ve estabilizado. Te pregunto concretamente, ¿realmente es el pionero de este concepto de la experiencia traumática el doctor Hammer? Perfecto, Héctor, ahí te respondo. Hammer es el pionero en el descubrimiento de dónde afecta el shock biológico y dónde impacta el sufrimiento de la psique o del alma en el cerebro, y cómo ese impacto afecta el órgano y cómo el órgano va a actuar en base a en qué fase se encuentre del conflicto. Entonces Hammer cuenta que cuando descubre la huella del alma en el cerebro, es decir, ese foco de Hammer que aparece, que los radiólogos llaman artefactos, como fallas, él cuenta que se queda 2 horas sentado
porque encuentra las cartas de navegación de todo el cerebro y sabe qué tipo de conflicto afecta a una parte del cerebro en concreto, y descubre las cartas de navegación de qué parte del cerebro afecta cada órgano y sabe qué tipo de conflicto afectan una parte específica del cerebro y sabe cada parte del cerebro qué órgano embriológicamente es creado por él mismo, ya que él aporta a la medicina algo que carece, que es desarrollo de embriogénesis, ya que en medicina se ve muy poquito de embriología, solo tienen 1 o 2 materias el primer año y ya después dejan de verlo. Hammer se ocupa de estudiarlo durante años y desarrollar cosas que no existían, simplemente porque dejan de ver el macro y van al órgano directamente. Entonces, Hammer lo que demuestra y lo que descubre, y cuando lo descubre cuenta que se queda 2 horas sentado en su escritorio porque sabe que va a revolucionar absolutamente todo el paradigma de la medicina, descubre dónde impacta cada tipo de conflicto en el cerebro y qué órgano se va a activar de acuerdo al área lesionada del cerebro y cómo va a actuar en fase activa o en fase de solución de acuerdo al tipo de capa germinal o blastodérmica que haya sido la que ha sido impactada. Esto es algo espectacular, porque en el 100% de los casos de gente que sufre cáncer de mama izquierda intraductal, tiene el mismo relé cerebral afectado y en fase de curación el mismo tejido glial cicatrizado o ese famoso tumor cerebral. Entonces es algo totalmente nuevo. Antes nunca se tenían máquinas de tomografía, por lo tanto ese concepto es innovador. Y esto, que se pueden preguntar cómo es cierto, yo tengo la certificación en Siemens, que es la máquina, la empresa que hace los tomógrafos. Hammer se va a Siemens y dice, bueno, como todos los radiólogos y en medicina se sabe que cada tanto en las radiografías aparecen unos circulitos en forma de diana que no saben cómo explicar y dicen que son errores o artefactos de la tomografía, Hammer dice, bueno, muy bien, vamos a sacar una tomografía. En este caso sale el foco de Hammer o esta forma de diana o artefacto o falla en el lado derecho, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es sacar una tomografía desde arriba. Ahora vamos a sacar una tomografía desde otro corte axial y del costado. Y si el artefacto sigue saliendo en el mismo lugar donde estaba antes, bueno, vamos a llamarlo un fallo de la cámara. Pero si sale en el otro lado de la tomografía, justo en el lugar donde habíamos visto anteriormente en la cabeza, en el cerebro específicamente, el foco de Hammer, si lo hemos dado vuelta 180 grados o 90 grados y sigue estando en el mismo lugar proporcionalmente al cerebro, significa que eso está dentro del cerebro y no es un error. Y un estudio que se había propuesto hacer en 3 meses, en menos de 10 días, con unas cerca de 200 tomografías comprobadas, se da por acertado el descubrimiento de Hammer y certificado en Siemens, y tengo la certificación donde Siemens certifica que los focos de Hammer no son errores, sino que son los llamados impactos biológicos en el cerebro. Siemens, empresa que decanta hacia la tecnología médica, entre otras situaciones, ¿cierto? Déjame ponerte un ejemplo común en estos últimos días. Mi país tuvo un percance terrible. En aquellos consejos del doctor Hammer para sanarse dice, no deje ganarse por el pánico. Todos estamos enfermos en consecuencia, Gastón. El pánico por los más media, el pánico por eventos como esto, el pánico por la hipoteca, ya no es miedo, ya es un pánico. Manejo mucho la cuestión de la sedimentación, el todos los días. Pero en estos 13 consejos del doctor Hammer, no dejarse ganar por el pánico, aquello del nervio vago, la vagotonía, otros conceptos, ¿no suena así como programación neurolingüística? Todas las noches hacer el balance diario, todas las mañanas tomar un lápiz y planificar su vida. No sería bote pronto, como decimos en muchas partes, algo así como una programación neurolingüística. Ya estoy entrando en el terreno porque nos falta todavía mucho abordar y ya casi cumplimos 1 hora de plática. Bueno, yo ya me la esperaba esta pregunta. Esto yo me lo he imaginado también
Muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte está en el hombro de un amigo, ya que si recuerdan lo que dije, es todo shock biológico, tiene unas características especiales, es vivido de una manera inesperada, es altamente dramático, que te pilla a contrapié y es vivido en aislamiento o en soledad. ¿Por qué? Porque cuando vos compartís el conflicto con el hombro de un amigo, estás salvando tu vida, porque estás descargando el conflicto y no lo estás viviendo en soledad. Y si no se dan los tres factores, inesperado, dramático y vivido en soledad o aislamiento, no se activa la capa embrional específica de protección y lo único que vas a tener es un dolor de cabeza y nada más. Por eso no alcanza solo con el conflicto psicológico, tiene que ser un choque biológico el que genere la adaptación del cuerpo. Programación neurolingüística, yo no lo creo. De hecho, Hammer está en contra de la psicología y de la PNL, porque él dice que se meten en lugares que no tienen idea. Muchos han tratado de financiarlo a Hammer porque estaban de acuerdo, y Hammer amablemente les dijo: discúlpenme, pero yo no puedo aceptar nada de la programación neurolingüística ni de la psicología, porque ustedes están tratando con temas del alma y no se están ocupando del alma. Esto es muy sencillo de explicar, voy a tratar de resumirlo. Muchas veces cuando una persona diestra, un hombre diestro, vive un conflicto de territorio, y cuando hablamos de territorio hablamos todo lo que es mío, cuando yo siento que tocan a mi mujer, por ejemplo, es mi territorio, y activo como hombre diestro las arterias coronarias y genero así una presión mucho más alta, me aumenta la fuerza, me aumenta la destreza para poder comerle la yugular al predador que está amenazando mi territorio. Ahora, cuando la persona vive un segundo conflicto de territorio y todavía no termina de resolver el primero lo resolvió con una manía porque aumenta la testosterona, en el segundo la persona se deprime. En lugar de vivir con manía, vuelve depresiva y se vuelve maníaca depresiva. Entonces, Hammer te dice: vos por ahí tenés mala suerte y te metés justo con un psicólogo, con un terapeuta como psicólogo o de PNL que trate de resolver la depresión. En ese caso te estaría matando, porque la depresión te está salvando la vida. Lo que está haciendo es afectar las venas coronarias en lugar de las arterias coronarias, ya que las arterias coronarias están totalmente ulceradas por el conflicto de territorio y que en fase activa de todo lo que es ectodérmico genera pérdida de sustancia, ulceración o necrosis. Eso, si hubiese seguido mucho tiempo conflicto activo, hubiese generado la famosa angina de pecho. Pero la biología te está dando la oportunidad de sobrevivir y te está haciendo constelar o generar un trastorno de la personalidad, y en lugar de seguir viviéndolo con manía, lo vive con maníaco depresivo. Entonces tiene depresión y de esa manera deja de ulcerar las arterias coronarias y la vesícula seminal y empieza a ulcerar las venas coronarias y el cuello del útero. Y ese es el truco, que como el hombre no tiene cuello del útero, lo único que se van a ulcerar son las venas coronarias. Por lo tanto, lo que está haciendo es darle tiempo para que resuelva su conflicto. Ahora, sería un error resolver la depresión porque lo volvería automáticamente nuevamente maníaco, y eso generaría una nueva ulceración de las arterias coronarias con la posterior angina de pecho o infarto. Lo que habría que resolver en este caso es la manía y no la depresión, porque la depresión me está salvando la vida. Por eso Hammer decía que se están metiendo en temas del alma y lo único que no hacen es tratar el alma, el cuerpo en un conjunto. Se estaría redireccionando la biología del individuo. Colapso, oclusión de arterias, colapso. Es muy común saber que por la cantidad de grasas en los grandes vasos, todo este asunto. Eso es lo común. Sin embargo, ahora pongo este nombre: Bruce Lipton, biólogo molecular, trabajando en la clonación de células madre, la biología de la creencia. Habla mucho del efecto placebo. Hay un choque con la medicina germánica y con los principios del señor Bruce Lipton acerca de todos estos choques biológicos. Estarían concatenados hacia la salud del individuo. Me mueve mucho el asunto de que con los 13 consejos, pero si hay obesidad, si hay una enfermedad previa, si no hay una desintoxicación a nivel de las capas del estómago, si no se sabe masticar, no son muchos los elementos que entran en juego para que realmente suceda esta regeneración, este estado de salud, Gastón.
Sí, por supuesto, son un montón. Por eso en Awakening Project, que está en la página de Facebook de Reiki en Argentina, y de hecho también salimos hablando con Iru Landucci en el programa de NUR para Todos de YouTube, siempre hablamos de estos temas. Y bueno, es importante entender que la nueva medicina germánica es una medicina preventiva y no trata tema de intoxicaciones o malformaciones. ¿Sí? Es por eso que las intoxicaciones hay que resolverlas de otras maneras, limpiezas intestinales, hidrolavaje de colon, alimentación biológica y viva, y bueno, y todo ese tipo de cosas. Pero Bruce Lipton va muy de la mano porque él habla de una biología totalmente distinta a la de Darwin. Habla de que Darwin estaba equivocado, el concepto de evolución está... Pero es un desastre, pensar de que sobrevive el más apto es una ridiculez, y lo dice Bruce Lipton. Nosotros avanzamos en cooperación, todos somos individuos que formamos parte de algo más grande y tenemos que cooperar como equipo, no hay que aislarse. Por eso el sistema lo que intenta es dividirnos, y mientras más nos dividimos, más nos enfermamos y más nos debilitamos. Lo que hay que buscar es la cooperación. De hecho, tenemos una capa embrionaria que es la gestión del territorio, que es la última actualización de nuestro cerebro, que lo que se encarga es de los conflictos del territorio y de cómo lidiar con ellos en cooperación. Y cuando nos aislamos tenemos un problema, y ellos ya sabían, los orientales, cuando hablaban del séptimo chakra y la conexión universal, y estaban hablando absolutamente de lo mismo. La única diferencia es que Hammer encuentra dónde impacta el conflicto de ese séptimo chakra en el cerebro, y qué órganos van a ser afectados, y cómo van a funcionar los órganos en la fase activa y en la fase de curación, y cuánto tiempo va a durar el conflicto. ¿Dónde está el lado oscuro de esta medicina, si es que lo hay? El problema es que cuando vos aprendés la nueva medicina germánica, no te podés volver a mentir, no podés volver a ser incoherente y tenés que hacer un montón de cambios en tu vida. Ya no podés seguir echándole la culpa a los demás de las cosas que te pasan. Te tenés que hacer cargo de tu vida, y hay mucha gente que no quiere y no está dispuesta. Ese es el lado oscuro de esta nueva medicina, que lo único que te muestra es que el objetivo de la vida es ser feliz. Y cuando vos encontrás que no estás siendo feliz y te das cuenta de que en realidad no es por la culpa de la persona que le echaba, sino que es por tu culpa, porque no fuiste capaz de dar la respuesta psíquica adecuada, y la naturaleza está tratando de ayudarte y darte la respuesta adecuada que vos no estás pudiendo, te enojás, te da bronca. Ahora, cuando encontramos a la maestra corrigiéndonos en el colegio, no pensamos que nos está matando. Cuando encontramos a nuestra madre corrigiéndonos porque vamos corriendo a la calle y vamos a cruzar sin mirar el semáforo y nos puede pisar un auto, no pensamos que nos está matando. Y cuando la madre naturaleza está tratando de corregir nuestro camino y generando biologizaciones y adaptaciones del cuerpo, pensamos que nos está matando. Esa es una incoherencia completamente enorme. Jamás pensaríamos que si por alguna razón nos cortamos con algo punzante la piel y en la fase de curación se empieza a generar un edema, se inflama y se cicatriza, nos estaría matando y estaríamos teniendo un cáncer. Ahora, si eso pasa en un órgano interno al cuerpo, pensamos que está generando una proliferación celular de una célula maligna, que sería totalmente absurdo, que nos está matando. Es lo mismo que decir que nuestro sistema inmunológico se volvió estúpido y nos está atacando. Sería atentar contra la inteligencia divina, contra un cosmos, contra una conciencia plena y superior. Sería decir que no somos perfectos. Y cuando vos empezás a entender cómo funciona el cuerpo, te das cuenta de que hay una conciencia y que no puede no haber una conciencia que sea plena y que tenga absolutamente todo previsto. Y que el único objetivo es la felicidad, ya que el resultado de la coherencia es la felicidad. Pregunta espinosa, Gastón, y constantemente lo planteo. ¿Un masoquista es feliz con el dolor? ¿Genera oxitocina? ¿Qué opinas de ello? Un masoquista se está lastimando y se está echando la culpa por lo que le hicieron creer que no es y lo que debería haber sido, y lo lejos que está de serlo. Entonces lo único que está tratando es de llamar la atención desde otro modo, es de lastimarse, echándose la culpa. Y eso es el resultado de distintas constelaciones cerebrales, que para que ustedes entiendan son trastornos emocionales o trastornos de la personalidad que se viven a partir de distintos choques biológicos. Y al menos estamos hablando en ese caso de 3 o 4 choques biológicos que generan ese comportamiento obsesivo y maníaco, depresivo. Pero sí se genera la oxitocina
conocido ya por muchos que es la causante de la felicidad. Sí, maníaco depresivo, pero se genera a nivel sistema endocrino, la oxitocina, y esta con todos sus efectos. Sí, exactamente, simplemente porque él está creyendo de que está siendo coherente y la coherencia es que él no merece estar vivo y está atentando contra su vida. De esa manera está siendo coherente y por eso está siendo feliz. El problema es que tiene cambiado la programación cerebral y debería ser feliz con otra cosa, no con eso. Pero sin embargo está siendo coherente y como él cree que tiene la culpa de haber nacido, como él cree que tiene la culpa de lo que sea, por lo tanto, al atentar contra su vida, está siendo coherente y eso lo que genera es felicidad. La Liga Suiza de Cáncer describe la práctica de Hammer como peligrosa, especialmente porque da a los pacientes una falsa sensación de seguridad. Fue revocada su licencia por mala praxis, y esto dicho por algo que cantidad de personas acuden, Wikipedia. Para muchos la memoria externa, San Google, todo este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué en tu experiencia con un poquito más de 30 años, por qué este ataque a la medicina Hammer, germánica? Ya me la venía a venir esa. Esto es muy fácil. Hammer lo que descubre es que la persona en realidad siempre estuvo en capacidad de curarse ella misma y de que ella misma era la que originaba el problema y la que podía salir del mismo. No te olvides que un médico necesita de los pacientes y un paciente es un pasivo y el pasivo es alguien que no puede tomar determinaciones por sí mismo, que no puede afectar el resultado por sí mismo. Y no te olvides que si una persona tiene una enfermedad, la generó él. Por lo tanto, él es el único que lo puede resolver. Ahora, cuando hablamos de la denuncia hacia Hammer, si se ponen a indagar un poco, se van a dar cuenta de que a Hammer le sacan su matrícula simplemente por brindar consulta gratuita. Simplemente por eso. Entonces, ahí empezamos a ver una incoherencia, porque en las leyes alemanas la consulta tiene que ser paga y Hammer lo único que hizo fue brindar consulta gratuita, pero en realidad él estaba hablando de su nueva medicina, no estaba hablando de la medicina aleopática, pero bueno, le sirvió de puente como para denunciarlo y quitarle su matrícula. Sin embargo, no se quedó ahí, siguió trabajando y él pidió, y ahora les voy a contar datos que no conocen, él pidió el comité a Alemania para que se reúnan los médicos más importantes a nivel académico y que pongan a prueba su teoría. Él dijo que si encontraban un solo caso donde su ciencia no dé el mismo resultado, él estaba dispuesto a abandonar esta nueva medicina. Hay un video que yo tengo subido al canal de Reiki en Argentina en YouTube, donde muestran a Hammer exponiendo su ciencia contra un montón de médicos y él diciendo: solamente por honor a su profesión deberían intentar ver si funciona o no funciona. Yo no pido que me crean, yo les pido que lo comprueben. Sehen Sie mal, Sie sagen, wenn Sie gegen die Schulmedizin sind, warum kommen Sie hier an eine Fakultät? Hat die Schulmedizin ein Monopol hier an der Fakultät? Was ist denn überhaupt Schulmedizin? Ein Sammelsurium von 5000 Hypothesen. Und da bildet sich ein, das Monopol zu haben. Ich komme als Wissenschaftler hierhin und nicht als einer, der den Katechismus auswendig gelernt hat und Ihnen Ihren Schulmedizin-Katechismus auswendig hersagen. Den kenne ich sowieso. Ich habe nach 15 Jahren Uniklinik-Erfahrung, kenne ich den. Ich weiß auch das, was Sie wissen, weiß ich auch. Aber ich komme hierher als Wissenschaftler und möchte Ihnen wissenschaftliche Beweise bringen. Naturgesetze, die haben wir bewiesen. Wir haben ja 7 Fälle an nächstbeste Fälle untersucht hier und haben festgestellt, ja, das stimmt. Das stimmt einfach. Das heißt, ich will ja gar nicht Sie irgendwie glaubensmäßig überzeugen, sondern ich will Sie als Wissenschaftler überzeugen. Durch Reproduzierung am nächstbesten Fall, wie das in der Naturwissenschaft auf der ganzen Welt üblich ist. Und da gibt es keine Schulmedizin oder Nicht-Schulmedizin, Hic Rhodos, Hic Salta,
das ist die Reproduzierung und das ist die Verifikation. Und basta. Eins ist dann falsch, gut. Und was falsch ist, muss ein guter Verlierer sein. Für die Patienten müssen wir alles tun, um zu sagen, Moment, stopp, dann ist das verkehrt gewesen. Was machen wir, damit die Patienten in den Genuss dieser Sache kommen? Das ist meine Meinung. Es darf kein Glaubenskrieg sein. Es muss ein redliches Bemühen, ein fairer Kampf der Wissenschaft sein. Dafür sind wir an einer Universität. Entonces, lo que sucedió es que se puso, sin que Hammer supiera, un equipo de médicos en segundo plano analizando los descubrimientos del Dr. Hammer. Después de 10 años lo citan a Hammer y le dicen: doctor, hemos estado probando su nueva medicina en segundo plano durante 10 años. No nos atrevimos a llamarlo antes, pero ahora es momento. Hemos comprobado y verificado sus 5 leyes biológicas en el 100% de los casos. Su ciencia la hemos aceptado. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere que llamemos una ronda de prensa? ¿Que salga en el diario y las revistas? Ahora, tenga mucho cuidado, porque si nosotros apenas podemos contener a todos los enfermos que están en los hospitales, imagínense cuando descubran que todo ha sido un fraude. Nadie, ningún hospital va a poder contener la bronca y la ira de todas las personas y se van a morir más personas de las que va a poder salvar. Es por esto que Hammer lo ponen entre la espada y la pared y dice: vamos a tratar de formar profesionales de a poco y que empiecen a implementar este cambio social y radical de paradigma. Porque esto, no te olvides, que es un cambio de conciencia. Es entender que yo mismo creé esto que me pasa y nadie tiene la culpa más que yo. Y yo puedo resolverlo. Por lo tanto, me tengo que empoderar de mi vida. Es un dato muy interesante que está y lo pueden buscar. Yo tengo todas las certificaciones de Hammer en las universidades de Transca y demás, el hospital de Tübingen, y es realmente emocionante saber cómo Hammer resigna ese momento para, bueno, formar equipos de médicos que de hecho hoy están formados y siguen creciendo en Europa. Hubo una reunión World Union for Progressive Judaism, Unión Mundial para el Judaísmo Progresista. Aquí hubo muchos rabinos, pero hubo el gran rabino Dr. Ezra Iwan Gotz, que se rehusó a ser cómplice de este crimen genocidio. ¿Por qué te digo esto? Porque para muchos la ocultación de esta medicina, este rabino lo menciona, si se hubiera divulgado esta información, no hubiera existido una cantidad increíble de fallecimientos, porque la curación o la medicina Hammer solo es para los judíos. ¿Qué opinión te merece esto, Gastón? ¿Un genocidio por medicina? ¿Negocio por medicina? ¿Y solamente a los judíos es a donde se llegó a aplicar? ¿Es una historia urbana o algo así? Bueno, esto es para desarrollar, pero les voy a decir lo que opino. Cuando yo descubro las cartas que están dando vuelta por internet, donde Hammer denuncia el mayor genocidio de la humanidad, que se denuncian 2.000 millones de personas asesinadas con tratamientos de rayos y quimioterapia y morfina. Si ustedes se ponen a contar la cantidad de muertos en todas las guerras que hubo en la historia, nunca van a llegar a ese número. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué los judíos? Y, a ver, vamos a desmitificar a los judíos, los cristianos. Estamos hablando de los líderes. Acá no hablamos ni del sacerdote del cristianismo, ni del rabino judío. Hablamos de los superiores. Hablamos de poquitas cabezas que manejan todo, ¿sí? Porque la gente no tiene la culpa. El pobre rabino o el pobre sacerdote no tiene la culpa de lo que estén llevando por un lado o para el otro. Pero vamos a hacer de cuenta de que estas cartas son falsas, porque no tenemos manera de comprobarlas, ¿sí? Sí están certificadas, hay un escribano que las certifica, donde hay 2 rabinos que dicen que no quieren ser cómplices de este mayor genocidio del mundo, pero vamos a hacer de cuenta de que son falsas. Entonces, ¿yo qué hago? Busco el Talmud, donde dice, supuestamente Hammer, que han aceptado ahí la nueva medicina, y lo empiezo a leer. Hammer dice que se ha aceptado la nueva medicina solamente para los hebreos y no para los gentiles, que es como llaman los hebreos a los no judíos. Entonces yo empiezo a buscar esta información en el Talmud, que es el libro más sagrado de los judíos.
Y empiezo a leer la primera página y me encuentro con que el objetivo de los hebreos es matar a todos los gentiles, donde dice que si encuentran los hebreos a una mujer encinta que no pertenezca a los hebreos, la tienen que dejar morir sola, que no la pueden ayudar, que tienen que aprovecharse del gentil, que tienen que abusar del gentil, que todo momento que puedan quedarse con algo del gentil lo tienen que hacer. En ese momento leo 2 hojas y me agarra una aberración total porque no puedo creer lo que dice el Talmud. Los invito a que busquen el Talmud en internet y que lean lo que dice. Jamás se van a imaginar tal palabras horribles, los peores deseos que alguien se puede imaginar, están en ese libro que supuestamente es el más sagrado de los judíos. Entonces yo automáticamente me pregunto, ¿puede ser que sea verdad lo que dice Hammer? Y yo me respondo, no tengo la menor duda. A comparación de lo que dice Hammer, este libro es un espanto. Automáticamente mi creencia es que las cartas de Hammer son ciertas. Los invito a leer el Talmud y ver lo que dice, se van a sorprender. Y lo que les dije es suave. Me parece que con esto respondo a tu pregunta. Ampliamente. Son 4 cartas. La primera en 1986, 22 de junio. Esta carta del doctor Reichir Heimer al señor jefe de los rabinos. Se llama Menhem Mendel Shinson, doctor. La segunda en el año 2000, del mismo doctor Hammer al señor Paul Spiegel, presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania. La tercera en el 2001, al señor Paul Spiegel nuevamente, que es en el Consistorio Central de Judíos de Alemania. Y la última, también en el 2001, al señor rabino de Nonun, que es la Consistoría Central de los Grandes Rabinos de Francia, 5 de marzo del 2001. Son publicadas estas cartas, se mantuvieron en el anonimato, tuvieron la difusión necesaria, hubo repercusión, o como muchos eventos, se dejó al olvido. Te pregunto, Gastón. Buenas noches, ya estamos casi 20 minutos después de la hora, llevamos 1 hora 20 y perdón, estamos tan entretenidos que no hemos saludado a la audiencia. Buenas noches a todos en Antena 1 Radio, gracias por escucharnos, gracias por seguir levantando esta audiencia y gracias sobre todo a usted porque le interesan estos temas diferentes. 4 cartas, Gastón, pero la última fue en el 2001 y después de eso el doctor Hammer muere este año en el anonimato casi. Bueno, sí, Hammer murió hace muy poquito. No sé si en el anonimato son muy pocos los que lo conocieron, pero ha sembrado semillas muy fuertes y creo que van a ir para adelante. A ver, estas 4 cartas son muy polémicas, han tenido una gran difusión y han despertado más odio que amor. Por lo tanto no sé si tiene algún sentido que se sigan difundiendo. Hammer dijo que las había tenido guardadas y lo que no quería generar era bronca y rencor, porque ya sabemos que el odio y rencor va a la vesícula biliar y se empieza a ulcerar en fase activa y en fase de curación se calcifica, entonces aparece la famosa piedra en la vesícula. Entonces Hammer lo que no quería es hacer conflictuar a la gente. Lo que pasa es que llegó un punto donde él ya no pudo sostener estas amenazas, porque recuerden que a Hammer lo han amenazado de muerte en un montón de intentos de homicidio, lo han metido preso, lo han intentado matar, pero era un vikingo, fue muy difícil, se escondió muy bien y ha vivido paranoico toda su vida. Lo que yo me atrevo a pensar y a creer es que estas cartas son ciertas, y si ustedes leen las cartas no tienen odio, lo único que pide es que reconozca a nivel internacional y que no se guarden esta nueva medicina para ellos solos, porque si ustedes leen el Talmud van a ver que el objetivo es la reducción de los gentiles para que solo queden los judíos o los hebreos con todo el territorio que supuestamente es de ellos por derecho divino. Y si ustedes se ponen a analizar, si ya hay 2.000 millones de personas muertas por tratamientos de quimioterapia y radioterapia, el objetivo se está cumpliendo, porque los que están empezando a morir, los gentiles o los no hebreos, y dentro de un par de años, el 90% de la población va a ser hebrea si se continúa así. Fermín Moriano, que es un alumno de Hammer, denuncia esto, lo mismo de lo de las cartas, y da cuenta que se va a Israel a ver cómo hacían para que en Israel la gente no muera de cáncer, porque en el 2003
dice que en Alemania morían 650 personas por día de cáncer y en Israel, en base a la proporción de las personas que había de la población nacional, morían cerca de 250 personas por día. En 2004, cuando se aprueba la nueva medicina germánica en el Talmud y la empiezan a aplicar para los hebreos, en Alemania empiezan a morir más todavía y en Israel empiezan a morir 0,04 personas por día. Entonces él se tiene que ir a Israel a ver qué es lo que hacen y ahí lo que le cuentan es que tratan el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona como una unidad y trabajan en base a las leyes biológicas. Ahí nos damos cuenta de que hay algo que no nos están contando y que se están guardando. Podemos llamarlo conspiración, podemos llamarlo precaución, podemos llamarlo como nosotros queramos. Lo que sí es cierto es que las 5 leyes biológicas se cumplen. Yo lo vengo trabajando hace 10 años. La gente viene a mi consulta, solamente le pregunto qué tiene en el cuerpo y le digo el conflicto que vivió, o me dice el conflicto que vivió y le digo que se haga un estudio y va a ver dónde tiene el órgano afectado, y si me trae una tomografía le digo el conflicto que está viviendo y el órgano que está afectado. Tenemos el triángulo psiquis cerebro de órgano y podemos abordar el tema de cualquiera de los 3 ángulos, y en el 100% de los casos siempre es acertado. Por eso es una ciencia, porque se da el factor de repetibilidad. Lo podemos repetir las veces que querramos y siempre va a obtener el mismo resultado. Y yo se los puedo decir empíricamente por toda la gente que he tratado y he ayudado a sanarse, y han superado cualquier tipo de cáncer. Ha aparecido todo lo que les dice que iba a aparecer, pero sin vivir el miedo y el conflicto y el sufrimiento que podría haber desencadenado otro choque biológico y podría haber dificultado la supervivencia, y evitando así un montón de tratamientos invasivos que lo único que hubiesen generado son traumas en la persona. Parte de esas cartas, 2.000 millones de personas en el planeta que se podrían haber salvado si se hubiera divulgado esta información. Con esta carta, los humanos no judíos ponemos en marcha una campaña planetaria de denuncia en comisaría y ante los ministerios de salud de cada uno de los países de este genocidio planificado. Nuestro abogado se ha puesto con el tema y en breve os contaremos cómo hay que formular la denuncia. De momento no hemos puesto en contacto con informadores de Irán y lo haremos con nuestros homólogos venezolanos, bolivianos. En estos países, además de Ecuador, Nicaragua y Cuba, es más probable que las denuncias prosperen. Si vivís en alguno de esos países, pasad la acción. Parte de la carta de esos años. Y esto se conoció hasta donde pude haber informado, 2008. Son muchos años. Y sí, también decanto hacia la conspiración. Déjame darle una tuerca más de vuelta a la entrevista. Ya llevamos hora 25. ¿Hacia dónde va Gastón Vargas en estos momentos de su vida con apenas 30 años? Porque seguramente los óbices, los obstáculos han estado presentes, los sarcasmos. ¿Es posible que hasta amenazas, Gastón, por difundir la medicina, a todo pulmón y con el entusiasmo que te hemos escuchado aquí en Antena 1 Radio, tienes inconvenientes en tu práctica? No, sabes que afortunadamente yo siempre lo he tratado de un modo científico y como verás le pongo muchas ganas, acompaño mucho a la gente de un modo desinteresado porque a mí me importa aprender y verificar que esto funcione. A mí no me importa creer, yo no creo en las cosas, yo las pruebo, las verifico y trato de refutarlas para tratar de convencerme de que está correcto y siempre estoy tratando de refutarlo, nunca me caso con ninguna idea. No he recibido ninguna amenaza, al contrario, si he dejado mi profesión de contador es porque me ha traído más felicidades que tristezas. Realmente estoy haciendo algo que me gusta y veo que hace bien. Si entran en los comentarios en la página de Facebook de Reiki en Argentina se van a dar cuenta, y mismo en el canal de YouTube de Reiki en Argentina, que la gente tiene una gran aceptación a esto que decimos, porque no estamos diciendo nada que no haya pensado nadie en su vida, sino que estamos dando el entendimiento lógico y biológico de cómo afecta un conflicto en tu cuerpo. Todo el mundo sabe que cuando sufre se siente mal, y que cuando está contento se siente bien. Así que lo único que tenemos que hacer es desencadenar una ley de causa y efecto desde qué tipo de emoción me va a afectar, cómo me va a afectar y cuánto me va a durar. Simplemente eso.
¿Hacia dónde voy? Sinceramente, yo me voy a dejar fluir. Voy a seguir disfrutando de la vida con mi pareja, voy a disfrutar de mi familia. Yo esto lo hago porque me apasiona, hoy lo estoy haciendo porque es mi trabajo. Doy cursos de nueva medicina germánica dentro de Awakening Project, como ya te he contado. La gente que viene y hace estos proyectos, en menos de un mes hace un gran cambio en su vida, y el proyecto tiene 4 niveles de 4 meses cada uno. Imagínate, son 16 meses. La gente en esos 16 meses resuelve cualquier tipo de conflicto, se empieza a curar, resuelve su felicidad, resuelve la felicidad de sus hijos, de su pareja y absolutamente todo lo que los rodean. Hace cambios que podríamos llamar milagrosos, cuando en realidad el milagro es el cuerpo. Lo único que estamos haciendo es dejar que actúe como corresponde y nos permita ser felices. Yo pienso seguir difundiendo esta nueva medicina porque me parece radicalmente distinta y me parece que te ayuda a entender cómo puedes ser feliz, porque muchas personas tratan de ser feliz pero no entienden cómo, ni por qué, ni para qué. Y realmente cuando aprendes esta medicina es un cambio de vida. Empezás a vivir de acuerdo a la naturaleza y empezás a entender cuando un sistema conflictúa o un sistema no conflictúa. Entonces yo lo único que hago es no rechazo, acepto, pero de alguna manera le eludo a aquellas cosas que me pueden lastimar o me pueden generar choques biológicos, para de esa manera ser mi mejor versión y poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Tengo 2 frases que me gustaría compartirte para cerrar esta opinión que tengo, que es que Hammer decía que es importante apuntar que para apoyar y suavizar el proceso de curación, todas las medicaciones que puedan aliviar síntomas deberían ser consideradas, para que vean que no estaba en contra de la medicación y la medicina. El método de la nueva medicina no está opuesto a la medicación, aún entendiendo que la madre naturaleza ya ha optimizado todos los procesos. Y ahí podemos citar a Bruce Lipton. Y si citamos a Voltaire, lo que podemos decir es que él decía que el arte de la medicina consiste en distraer al enfermo mientras la naturaleza lo cura. Que los médicos administran fármacos que conocen poco para curar enfermedades de las que conocen aún menos, a seres humanos de los cuales no conocen nada. No hay nada más ridículo que un médico que no muere de vejez. Implicaciones de fe, implicaciones de salud, implicaciones de creencia están en el tratamiento. Hace algún tiempo, te cuento, Gastón, rápidamente, a quienes nos están escuchando, tuve oportunidad de hablar con un patólogo oral y había, al pasar unas diapositivas y abordar ciertos temas, un tumor verdaderamente significativo. Las preguntas saltaron, pero ¿y por qué dejó que creciera hasta esa proporción? ¿Por qué no antes se extirpó? ¿Por qué no hubo una intervención? Simple y llanamente por orden de creencias religiosas. Este es uno de los mayores óbices en la salud, en la medicina de Hammer, el que se escucha demasiado fácil como para creer, amén de un riesgo de incluso fallecimiento. Bueno, ahora te voy a decir lo que pienso. Más allá de que la muerte forma parte de la vida, desencarnar, salir del cuerpo es parte de la vida, en algún momento a todos nos va a llegar. Cuando hablamos de los tumores cerebrales, hay un problema. Ya se ha descubierto que la glía, ¿sí?, el tejido glial en el cerebro, que están en el cerebro tenemos neurona y glía. La glía se transforma en neurona cuando está, de alguna manera, ayudando a resolver el impacto biológico sufrido en el cerebro. Si nosotros metemos la mano ahí dentro y sacamos ese tumor, que es glía, cicatrizando y generando nuevas neuronas, estamos sacando un pedazo del cerebro. Si nosotros recibimos una cirugía en el cerebro que me extirpan un pedazo del tumor, porque no son capaces de sacar completo, porque el médico sabe que se muere la persona, porque estamos hablando de una parte del cerebro, y cicatrizan, la persona tiene 100% de probabilidades de sobrevivir. Ahora, si a la persona le abren el cerebro y le sacan un pedazo de ese tumor, ese famoso tumor que no es ni más ni menos que la cicatrización glial del relé afectado y dañado del cerebro, y encima le hacen quimioterapia por las dudas, la persona tiene un 50% de probabilidades de sobrevivir y un 50% de probabilidades de morir. Y eso va a depender del acompañamiento que tenga a su lado, emocional, y de qué tantas sesiones de rayos y de quimioterapia le hagan.
Así que me parece que ahí queda respondida la pregunta. Lo que suele pasar es que por lo general hay recidivas de un mismo conflicto y lo que genera es que el área afectada en el cerebro, cuando está cicatrizando, se vuelva a dañar. Y el problema es que en el cerebro tenemos un tejido que es muy sensible. Un segundo impacto puede ser letal, un tercero más todavía. Y lo que debería haber sido una pelotita chiquita en el cerebro se transforma en una pelota de golf, que lo que hace es apagar los relés cerebrales de los nervios y de repente no puedo mover un brazo, de repente se me quedo ciego de un ojo, de repente se me baja la pierna, de repente no puedo controlar la cadera, pero eso es temporal. El tema es que el conflicto no debería haber sido jamás tan grande y eso es porque tiene distintas recidivas del conflicto, simplemente porque además del choque biológico que sufrió, después tiene la intervención quirúrgica, le abren la cabeza y encima le dicen que se va a morir y le diagnostican que le quedan 5 días de vida, cuando eso genera un choque biológico tremendo y aumenta la intensidad del foco de Hammer en el cerebro, por lo tanto el edema, cuando se empieza a llenar de agua en el cerebro, aprieta todos los relés y puede ser muy peligroso para la vida. Pero naturalmente eso no debería ocurrir jamás. Gracias, Gastón. En tu experiencia clínica, evidentemente has tenido diversidad de situaciones complicadas. Un buen piloto pues tiene que llevar muchas horas de vuelo, ¿verdad? Un marino se tiene que hacer a costa de aguas turbulentas, como para que nuestros escuchas aquí en Antena 1 Radio, y les mandamos un saludo, ¿qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado y cuánto tiempo de proceso de tratamiento te llevaste en esta situación? Bueno, sí, tengo un historial de casos atrás, más de 10.000 casos ya atendidos. Solo 2 bajas de los 10.000 casos, así que me parece que estamos hablando de menos del 2%. Pero bueno, ya les voy a explicar por qué las bajas no fueron bajas. Muchas personas creen que la muerte es lo peor que les puede pasar. Y hay muchos viejitos que están llegando en la última etapa de su vida y lo único que están esperando es a irse para el otro lado. Y el egoísmo de sus hijos o de nosotros, por nuestra parte, de querer que esa persona siga viva y siga a nuestro lado, genera un montón de choques biológicos. Lo que una persona debería haber generado su muerte a una determinada edad, al empezar a meterle tubos por todos lados, esa persona empieza a sufrir. De repente tenemos al abuelito que se tendría que haber ido hacia el otro lado durmiendo a la noche y lo tenemos totalmente enchufado y sufriendo, todo torturado en un hospital y lo vemos con una cara de sufrimiento tremenda. Lo mismo pasa en una persona que tiene un cáncer específico y le dijeron que se va a morir, le empezaron a dar quimioterapia y radioterapia y está totalmente destruida y demacrada en el hospital y le dijeron que le quedan 10 días de vida o 5 días de vida. A las 2 personas yo les digo lo mismo. ¿Por qué estás acá? Y la persona te dice, no sé. Cuando vos le pensás explicar cómo funciona el cuerpo, te dice, ahora entiendo por qué estoy acá. Y mi segunda pregunta es, ¿querés seguir acá? El viejito te va a decir seguramente, no, prefiero irme a morir a mi casa y estar feliz. Y la otra persona te va a decir, no, yo quiero salir de acá y me voy a hacer cargo de mi vida y ahora entiendo por qué estoy acá y para qué estoy acá. A partir de ese punto voy a cambiar. Más allá de que el viejito y que la persona vivan o no sobrevivan a esta etapa crucial, ya que están muy torturados por la medicina tradicional, con la cantidad de medicamentos, químicos, rayos que le han metido en el cuerpo y están en las últimas, lo que empezamos a ver es que la familia, cuando ve a la persona que está internada, que está sonriendo y que acepta el estado en el que está y que quiere luchar por su vida y que está feliz, deja de vivir en conflicto. Y si deja de vivir en conflicto, se muera o no se muera esa persona, van a poder disfrutar los últimos días con esa persona. Al disfrutar con esa persona sus últimos días, su familia, en el caso de que esa persona muera, va a quedar en paz porque va a haber disfrutado y la va a haber visto feliz. Ahora, ¿cómo quedarían ustedes si ven a su hijo, su tío, su abuelo, su primo que mueren de una manera traumática en el hospital? Ustedes quedarían totalmente traumáticos. Entonces, empezamos a entender que nosotros lo único que podemos hacer es ayudar a entender el por qué y a partir de ahí perdonar y perdonarnos.
A partir de perdonarnos podemos empezar a vivir y no importa cuánto tiempo más vivamos, lo que importa es que no dejemos a nadie sufriendo en el camino, que aceptemos la vida y que si no fuimos lo suficientemente aptos para sobrevivir, que aceptemos que la vida nos está diciendo, bueno, hasta acá llegaste vos, y que aceptes este momento y que aceptes el paso hacia el otro lado, que seguramente habrá algo, pero no dejes sufrimiento. Ayuda a tu familia a que siga adelante. Seguramente alguien que está escuchando habrá tenido alguna persona que le dijeron que murió de cáncer y ahora se está enterando que en realidad no se muere de cáncer, lo que sí se muere es de tratamientos invasivos como quimioterapia y radioterapia. Pero habrá quedado totalmente traumado porque habrá visto a su familiar lleno de tubos dentro del hospital, con un dolor tremendo, una cara totalmente deformada, totalmente pelado y un tratamiento totalmente invasivo, donde se lo trata a la persona como si fuera una bolsa de basura. Muy distinto hubiese sido si hubiese podido ver a su familiar en los últimos momentos en su cama, contento, agradecido y con una sonrisa. Esa persona no hubiese quedado traumada. Lógicamente hubiese evitado desencadenar otros choques biológicos y otros traumas en su vida y otros miedos. Me parece que se entiende bastante y no quiero olvidarme de una reseña del profesor Hans Ulrich Niemitz sobre una de las certificaciones de la nueva medicina germánica el 18 de agosto de 2003, que él llega a una conclusión y dice que de acuerdo a los criterios de las ciencias naturales, la nueva medicina germánica, dado el conocimiento científico actual y el mejor saber del que disponemos, debe ser declarada correcta. Por otro lado, la medicina convencional es una mezcla amorfa de hechos malentendidos o presumidos que ni tan siquiera son negables y por lo tanto están más allá de la posibilidad de poderse verificar. Dados los criterios que requieren las ciencias naturales, ya que no es nada más que una confusa colección de hipótesis no científicas, la medicina convencional debería calificarse como falsa. Y hago eco de esto que acabas de decir, porque todavía viene esa definición de medicina como una ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano. También estudia los modos de prevenirlas, profilaxis y las formas del tratamiento para curarlas. Hay una definición medianamente de medicina, puede ir más a fondo, desde el punto de vista hindú, acerca de el estado anímico, el estado del alma, las emociones ya cristalizadas tóxicas de los indoamericanos y más. Alberto Villoldo, es posible que sepas quién es, ha trabajado mucho en el camino chamánico y en torno a cómo aceptar una nueva visión de lo que es vida y muerte, que el mejor regalo que le podemos dar a un ser humano es ayudarlo a hacer el tránsito, a nacer a esa otra realidad. Es el mejor regalo. Y me hiciste acordar de esto cuando dices que esa persona es desconectada ya en un hospital, cuando lo mejor es que en su propio hogar, en esas improntas energéticas que se encuentran en su habitación, amén de esa preparación, una recapitulación y más, para que nazca a la otra etapa, Interesantísimo, ¿cierto, Gastón? Se ha ido el tiempo muy, muy agradablemente. Y sé que los que nos están escuchando están así enganchados. Porque me interesó mucho y tengo que agradecer en este momento a Basi, quien nos hizo un amigo, que nos conocimos en Alerta Omni 2012, que te conoció y me dijo, Héctor, tenés que escuchar a Gastón. Y aquí estoy con Gastón ya con 1 hora 41 minutos de plática, previo a lo que ya hemos hablado y otros proyectos que hay. Como para ir cerrando, Gastón, ¿te ves el resto de tu vida ejerciendo la medicina germánica? Héctor, querido, mirá, sinceramente sí, y cada vez más, y me veo formando gente. Ya estoy en un punto donde
ya no tengo tanto tiempo para atender consultas privadas y me dedico a hacer la formación de profesionales en nueva medicina germánica. Mi objetivo es expandirlo a lo largo de todo el mundo, ya que soy, de alguna manera he estudiado la carrera de contabilidad y me desarrollo muy bien en la parte de negocios, en la parte de expansión y logística, y al unirlo con los conocimientos, lo único que tengo que hacer es aplicar lo que estudié en la Universidad de Contador Público y aplicar lo que estudié sobre nueva medicina germánica y generar una expansión. Y con las ganas que le pongo, no creo que tenga mucha dificultad en comunicarlo. A mí me gusta mucho lo que hago y es muy, muy hermoso recibir un comentario como los que recibo todos los días. Yo lo hablo todos los días con mi mujer, y le digo: mirá el mensaje que recibimos, no quiero que esto se vuelva normal, nos tenemos que poder sorprender todos los días, porque ya hace casi 8 o 9 años que todos los días llegan entre 10 y 20 mensajes agradeciendo por la consulta privada, por el curso que le ha cambiado su vida, que ha podido cambiar su vida y entendido lo que le pasó y resolver cualquier enfermedad, desde cáncer, desde enfermedades terminales, gente que ha salido del hospital cuando le dijeron que le quedaban 5 días de vida y está feliz, y gente incluso en estos 2 casos que yo te conté que han sido bajas, que me han llamado y me han agradecido de todas maneras, porque han quedado bien, han quedado felices, han quedado contentos y han podido disfrutar de su familiar sin ningún trauma y han aceptado la ida. Y ya sabemos que no aceptar la partida de una persona, lo que me genera al no hacer el duelo es un cáncer de ovario o un cáncer de testículo en el hombre, como yo les explico a todos los alumnos. Y en respuesta a tu pregunta, sí me veo y espero que esto crezca, y sé que está creciendo, hay un cambio de paradigma muy grande. El otro día en la página de Facebook yo puse una nota donde dice que los niños no se enferman, lo único que viven son patologías de sus padres, y en otro momento me hubiesen tirado el ladrillo por la cabeza, ya que hay 60.000 personas en la página de Facebook, y para mi sorpresa me encuentro con que todos los comentarios dicen lo mismo, que están de acuerdo, y en el otro caso ponen, se citan a algún amigo y dicen: mira lo que estábamos hablando, yo siempre pensé que fuera así. Hay una especie de aceptación y un cambio de paradigma. Lo que estamos tratando de hacer es que el cambio de paradigma sea en una forma espiritual, en una forma amorosa y agradable, y no despertar egos, no afectar egos y no generar conflicto. Lo que estamos tratando de hacer es de acompañar a la persona, explicarle y ayudarle a entender por qué está viviendo lo que vive y ayudarle a hacer el cambio. Mi país ya vive, República Mexicana, ya vive la experiencia germánica desde febrero del 2010. De hecho, hay artículos publicados a titular, dice: la supuestamente escandalosa teoría del doctor Hammer. Y hay médicos que han hecho el trabajo. Te pregunto, Gastón, ¿qué país ha difundido en América la medicina? ¿El polo en la parte norte, la parte sur? ¿Qué países acentuadamente han trabajado en esto? Bueno, mirá, sinceramente en Argentina sé que hay una persona más que lo difunde. La verdad que no lo conozco, no sé qué tanto sabe o qué tanto ha experimentado, pero sí sé que hay una persona más. Me parece que en Chile no hay, me parece que en Uruguay tampoco. Ahora, lo que sí hay es mucha difusión con lo que es la biodescodificación o bioneuroemoción, que Hammer denuncia que se lo roban. Esas son técnicas porque utilizan un 40% de Hammer y un 60% de una mezcla de otras técnicas. Que no digo que no funcione, porque es muy linda, es muy útil y usan en una parte muy espiritual, pero no es ciencia. La nueva medicina germánica es ciencia y en el 100% de los casos se cumple lo que dice. Sé que en Ecuador hay una persona, me parece que en México hay otra. Y no sé si en Brasil me están escribiendo porque quieren también. No, la verdad que no sé. En Estados Unidos no hay. Sé que hay en Francia y en España, más en Francia que en España, porque ahí Hammer ha capacitado gente, y en España ha capacitado Fermín Moriano, y en Alemania hay algunos médicos que han sido capacitados por Hammer, pero somos muy poquitos. ¿Con qué libro te quedas para quienes nos han escuchado esta noche en Antena 1 Radio? Saludos a todos, saludos, no dejen de estar aquí en Antena 1 Radio.
desde Mendoza, Argentina, transmitiendo. ¿Con qué libro te quedas? El ABC de la medicina Hammer para alguien que en este momento nos ha escuchado ya casi las 2 horas. El ABC de esta medicina Hammer, como libro. Bueno, me causa mucha gracia porque yo he escrito un libro que se llama ABC de la nueva medicina germánica y lo doy y lo regalo en mis cursos, que yo tengo esos cursos online, viste que te había contado, donde lo enseño para todo aquel que lo quiera aprender. Y eso me pueden escribir por mensaje privado y yo los comparto a la página de Reiki en Argentina, de Facebook. Pero si no es mi libro yo lo recomiendo mucho, no porque sea mío, sino porque está hecho como para una persona que quiere empezar de cero. El Testamento de una nueva medicina es el libro que yo recomendaría de Hammer. El Testamento de una nueva medicina es el libro que yo recomendaría de Hammer. Me parece espectacular, pero así como habla Hammer es muy difícil de entender porque recuerden que es médico y se necesitan un montón de conocimientos de anatomía previos. De todos modos, el libro es excepcional y lo leen 15 veces y 15 veces es un libro nuevo. Yo recomiendo a todos los que quieran leer el libro de Hammer que antes... yo recomiendo mi curso, no porque sea mío, sino por con la dedicación que lo grabé, y lo grabé para alguien que no tiene la menor idea de nada del cuerpo, de anatomía, para empezar desde cero, y por eso lo llamé ABC, y las siglas representan el análisis biológico del cuerpo. Pero si me preguntás de Hammer, yo recomiendo El Testamento de una nueva medicina, la última edición. Es que tengo visión remota, Gastón, no me lo quieren creer. Hay una amiga, compañera en Alerta Omni 2012 que radica en Nueva York. No me quieren creer que tengo visión remota y mira, pues eso te dio risa, el ABC. A manera ya de, ahora sí, ya a 10 minutos que se cumplan nuestras 2 horas, ¿qué te falta? ¿Qué te falta, Gastón Vargas, para poder... ¿Eres un producto hecho ya en medicina germánica? ¿Algo todavía te puede quitar el sueño en donde no estás todavía versado? ¿Y dónde lo tomas? ¿En tu país? ¿Hay necesidad de irse a otro lado? ¿Asesorarte de alguien más? ¿Qué te falta, Gastón? Bueno, esa es una buena pregunta. Todos los días aprendo y lo que me falta es conocer más gente, porque lo que aprendo todos los días es cómo la gente puede vivir una misma situación con un distinto colorido, es decir, de una misma situación vivirla de distintas maneras. Me falta en algunos casos aprender, me falta seguir aprendiendo distintos tipos de combinaciones de lo que llamamos constelación cerebral, de cambio de comportamiento. Recuerden que Hammer descubrió solamente 5 leyes biológicas y no está completa la nueva medicina. Sí llegó a un nivel increíble, pero todavía falta mucho por descubrir, falta mucho por implementar. Yo he descubierto muchas cosas también que Hammer no cuenta y las voy anotando en estos cursos que yo cuento que son online. Yo armé un curso online para que lo puedan hacer de todas partes del mundo. Y bueno, me falta, yo creo que seguir avanzando por esta ruta de nueva medicina y seguir descubriendo día a día todo lo que puede vivir una persona. Recuerden que somos millones de habitantes, todos somos totalmente únicos y todos vivimos las cosas de distinta manera. Por lo tanto, puedo aprender de los millones de individuos que se encuentran en el planeta. Yo elijo vivir sorprendiéndome todos los días, elijo vivir aprendiendo y reaprendiendo constantemente sin aferrarme al mismo resultado y dando lo mejor de mí, poniendo todo a disposición para seguir avanzando y para ir mejorando los cursos día a día, para mejorar mis modos de transmitir, para implementar, por ejemplo, ahora yo he implementado las plantas medicinales para ayudar a mitigar las fases de curación, por ya que hay muchos procesos que son dolorosos y simplemente son curaciones, pero bueno, tenemos plantas y de hecho todos los medicamentos están basados en plantas, y bueno, directamente agarramos las plantas medicinales y las tomamos y las consumimos para poder mitigar los dolores y ayudar a resolver rápidamente los conflictos. Ahora estoy realmente implementando esa parte de plantas medicinales y bueno, seguiré avanzando y redescubriendo
las mismas enseñanzas de Hammer, que de hecho hoy, después de 10 años, sigo leyendo los libros de Hammer, El mismo testamento de una nueva medicina, completo, que tiene 2 fases, 2 tomos, es espectacular y sigo aprendiendo cosas nuevas y la verdad me sigo sorprendiendo. Y se puede encontrar seguramente en internet, en PDF, es seguro, ¿no? Hoy con altas probabilidades. La vida civilizada lleva al hombre al desequilibrio de las temperaturas de su cuerpo, afiebrando diariamente sus entrañas con la cocina y debilitando el calor de su piel con ropas y abrigos inadecuados. De aquí el origen de todo el desarreglo funcional que se inicia con resfriados e indigestiones. Es un principio que movió al doctor Manuel de Saeta, quien te mencionaba a la mitad de nuestra plática. Trabajo interesantísimo porque incluso involucra la ideología y de ahí su doctrina térmica de cómo estabilizar. ¿Por qué te planteo esto? Para dejar un compás de espera para un futuro encuentro que espero nos aceptes aquí en Antena 1 Radio. Escucharás opiniones, mejor dicho, las vas a leer, ahora que se cuelguen esos audios en su momento, y te quiero invitar cordialmente para una segunda partida, porque 2 horas es muy poco realmente para poder abarcar todo lo que en este caso el doctor Hammer llevó a cabo a lo largo de su vida con experiencias. ¿Cómo lo podemos concatenar con esto? Por ejemplo, el doctor Manuel Lazaeta, la doctrina, más con el doctor Bruce Lipton en torno al efecto placebo. ¿Nos regalas unas últimas palabras en esos últimos 5 minutos en forma de titular o algo que se haya quedado en el tintero, Gastón? Por favor, para Antena 1 Radio. Bueno, me encantó la frase que dijiste, me encantó y una de las cosas que me falta es seguir conociendo más gente que esté buscando distintas alternativas a este sistema tóxico. Sí, te regalo varias cositas, principalmente decirle a la gente que yo doy consulta gratuita por internet o por email al mail de argentinasreiki@gmail.com o a la página de Facebook de Reiki en Argentina por mensaje privado. Todos los que tengan una patología yo los ayudo y los guío a distancia, ¿sí? Para que pierdan el miedo y que sepan en qué fase se encuentran. Lógicamente después requieren una ayuda terapéutica y demás, pero por lo menos para tener una opinión o una segunda opinión y poder perder el miedo y entender en qué fase se encuentran. Lógicamente sepan que son muchos los mensajes, a veces tardo 1 o 2 días en responder, pero yo respondo a todos. Un comentario, Mara Freché hace un estudio y de 604 personas, 389 personas son atendidas por el grupo A con tratamientos convencionales en 6 horas de consulta. 389 personas en 6 horas de consulta. Y el grupo B son atendidas sin tratamiento convencional, con tratamientos alternativos, una cantidad de 215 personas, que son atendidas en 40 horas de consulta. Repito, 389 personas atendidas en 6 horas con el tratamiento tradicional y aleopático de la medicina y 215 atendidas en 40 horas. Al cabo de 8 años estaban vivas de esas 604 personas 285, de las cuales 183 de las 215 que habían tratado el grupo B sin tratamientos y con tratamientos alternativos estaban vivas. Y 102 del grupo tratado por el grupo A de medicina tradicional estaban vivas de las 389. Esto quiere decir que el tratamiento tradicional tiene una supervivencia del 26% y en el grupo B con los tratamientos alternativos tuvo una supervivencia de 85%. Me parece que es un dato que habla por sí solo. Con respecto a la nueva medicina, lo lindo de la nueva medicina es que no hace falta creer, no hace falta tener fe. Lo único que hay que hacer es animarse a vivirlo y experimentarlo y asociarlo rápidamente con su vida. Y se van a dar cuenta de que se cumple todo el tiempo y que lo pueden llevar a una enfermedad, a una relación de pareja, a una relación de madre e hijo, hasta absolutamente todo. Entonces,
lo único que tienen que hacer es probar. Si, total, la nueva medicina germánica no te dice que tomes nada. Vos podés hacer el tratamiento que estés haciendo, pero enterarte cómo funciona y vos fijarte si realmente estás viviendo lo que las 5 leyes biológicas te dicen que estás viviendo. Si tenés un órgano afectado y si realmente has vivido el conflicto que te dice Hammer, que tuviste que haber vivido para que ese órgano esté afectado, y si estás en la fase de edema o de infección, por ejemplo, y has resuelto el conflicto como te dice Hammer. No va a ser casualidad si pasa más de una vez. Vas a entender por qué te enfermas, vas a entender cuando estás deprimido, vas a entender por qué no estás pudiendo ser feliz, vas a entender por qué te duele la pierna, vas a entender por qué tenés algún dolor en el cuerpo, vas a entender por qué de repente no te duele y por qué después sí, y vas a entender absolutamente todos los mecanismos maravillosos de tu cuerpo creados y adaptados después de miles de años por la madre naturaleza. Una vez que se conoce la nueva medicina germánica, no hay vuelta atrás, ya no te podés mentir. Ya sos consciente de lo que estás viviendo y a partir de ahí tenés que vivir en coherencia, y eso es lo lindo de esta nueva medicina, que lo único que genera es felicidad, es armonía y es coherencia. Espero que les haya gustado, yo doy lo mejor que puedo, les comparto todo lo que puedo, la verdad que es cierto que quedan cortas 2 horas, podríamos hablar 20 horas y aún así no te podría compartir todo lo que he vivido porque realmente es mucho. Lo que sí los invito a hacer la prueba, hay una clase gratuita que tengo grabada en el canal de Reiki en Argentina de YouTube, que es justo ABC, la primera clase de codificación biológica del cuerpo, y la pueden ver todos. Las demás clases lógicamente hay que inscribirse al curso, que lo pueden hacer por mensaje privado a la página de Reiki en Argentina sin ningún problema. Pero los invito a todos a probarlo, aunque sea miren la primera clase que es gratuita y fíjense si les resuena. Y si les resuena, pruébenlo en su vida y después me cuentan. Van a ver que el resultado de la coherencia en su vida va a generar felicidad. Muchas gracias a todos por haber escuchado este programa. Un placer a Héctor, a Edu y a todos los que me han invitado. Y gustosamente estaré en el próximo programa aquí presente. Estoy muy contento y muy agradecido de que me den este espacio, esta oportunidad de poder compartir. Gracias a vos, amigo bárbaro, en el horno, como te decía en la tarde, ya está. Así es como 2 horas hemos estado en Antena 1 Radio. Me haces acordar aquello que proponía Nikola Tesla. Obtener energía gratuita o su transporte sin cables. Otro doctor, por cierto, en medicina, René Quinton, aludiendo al agua de mar. Ya mencioné al doctor chileno, Manuel Lazaeta. Ya mencionamos a los actuales. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Intereses? Bueno, se llama conspiración para muchos. Lo que sí tengo que expresarlo, me han escuchado y lo seguiré diciendo, imperante un revisionismo y en el área de la medicina no se puede soslayar. Mi nombre es Héctor y hablé con mi amigo ahora ya en Argentina, Gastón. Lo hemos escuchado 2 horas. Gracias a ustedes también por estar en Antena 1 Radio. Sí, este espacio que está intentando ser oídos de los eventos misteriosos, lo no tan conocido, incluso hasta los polémicos, entiéndase ovnis, y en algún momento seremos más allá, también las piernas y los ojos de la información diferente. Buenas noches, Gastón, de verdad muchas gracias. Ya no me contestaste si regresas a Antena 1 Radio para un segundo encuentro. Buenas noches a ti también, por supuesto estaré presente cuando me soliciten, siempre dispuesto a compartir lo que he vivido, lo que vivo y lo que seguiré aprendiendo. Muchísimas gracias nuevamente de todo corazón, porque esto que me estás permitiendo es uno de los deseos de mi alma, que es que todos puedan conocer esta nueva medicina, la medicina sagrada, como le decía el doctor Hammer. Muchas gracias, reciben un abrazo desde la Ciudad de México hasta Argentina con esta capacidad tecnológica que hoy podemos usar. Y sí, estamos diciendo lo que oficialmente no es correcto, ¿verdad? Pero lo decimos con la energía aquí en Antena 1 Radio y también en el Arte 2012, canales hermanos. ¿Para qué?
para que el que escucha, como nos están haciendo, también se sienta invitado a expresarse. Gastón, buena noche, mejor despertar y continuamos en contacto. Gracias a ustedes en Antena 1 Radio, insisto, estamos trabajando para hacerlo diferente. Hasta pronto.